Hola a todos, soy Carlos Maldonado, Ingeniería en Sistemas tercer semestre. Hoy hablaremos sobre la programación orientada a objetos y que es un pilar y, importante. Entonces habrán cuatro eh, de estas que hablaré de los pilares. Entonces el primero será el encapsulamiento. Este concepto se refiere a la agrupación de todos los datos o métodos que se operan de estos en algunas restricciones de acceso directo a algunos de los componentes de un objeto. La encapsulación se utiliza para ocultar algunos valores, bueno, eh, para ocultar los valores o el estado de los datos estructurados dentro de una clase, y así eh, podemos modificar y permite exponer algunos miembros que se define eh, dentro de una dentro de una misma clase. Dentro de una clase, modificadores permite exponer a los miembros que se definen dentro de la clase, y también pueden ser accedidos desde la misma clase, incluso con una instancia, que esto hace que accedan hacia ellos. Tenemos lo que es el protected, que es la modificación y permite exponer algunos miembros que se definen dentro de esas clases, y se pueden acceder de una manera diferente desde la misma clase y también de algunas clases derivadas de esta. La abstracción permite definir algunas características, comportamientos esenciales, y mejorando mantenimiento y la accesibilidad y construcción de este. Algunas características de estos son los atributos, campos que se definen como private. Ellos, entre las propiedades getSet y algunos métodos públicos, también se protege la integridad de los datos, así permitiendo validaciones antes de cambiar valores, y también reduce el acoplamiento de algunas de estas clases. Ahora con el segundo, que es la abstracción, daré un concepto rápido. La abstracción es un proceso que permite identificar las características esenciales del objeto, ignorando los detalles innecesarios. Permite representar conceptos del mundo real a un código de mediante de clases, interfaces, clases abstractas, y exponiendo solo lo necesario para su uso. Características de este es que se enfoca en lo que hace un objeto, no en cómo lo hace, sino en lo que se hace. Se logra medianamente por clases, interfaces que lo definen, y estructuras que eh, ayudan a su comportamiento. Ayuda a diseñar sistemas modulares y desacoplados. Como tercero tenemos la herencia. Un concepto también es la herencia, es todo aquello que decimos una superclase, y estas pasa a subclases que tienen la capacidad de definir esas clases como la base de algo ya existente, heredado de atributos y métodos. Las clases también utilizadas como base para heredar algunos atributos, tenemos de esos tres tipos de método: el método simple, múltiple, multinivel. La herencia simple, la herencia única o la herencia jerárquica. Algunas características de este son las clases. La clase tiene bastante funcionalidad en común. La clase se puede derivar y puede agregar o modificar las funcionalidades específicas de su clase. Entonces, por ejemplo, en C# una clase solo puede dar una clase base, pero también puede interpretar múltiples interfaces. Como último tenemos el polimorfismo, que su concepto es que permite que un mismo método tenga un diferente comportamiento según el contexto. Esto significa que diferentes clases pueden responder de maneras distintas del mismo mensaje y método. Algunos tipos de esto son el polimorfismo en tiempo de compilación. Este logra sobrecargar los métodos con el mismo nombre pero con diferentes parámetros, y el polimorfismo de ejecución, este con una herencia de métodos
los métodos virtuales o overrides, donde se definen métodos en la clase o base sobre distribuirse de estos. Algunas ventajas de este son diseño flexible y escalable, hace que el código pueda reutilizar algunas partes y facilita alguna extensión y modifica el código ya existente y permite tratar algunos objetos como si fueran del mismo tipo de la base. Bueno, ahora tenemos aquí un ejemplo del código de cómo será el encapsulamiento. Aquí tenemos la clase que es persona, estos campos que son privados, que es el encapsulamiento, como son esto es público, esto es privado. Público, que es persona, nombre, edad y salario de la persona. También el público, que es tipo string del nombre. Estas propiedades públicas con una validación. Aquí tenemos public, los get y los set que explicaba anteriormente, propiedades de lectura que implementan en el encapsulamiento, y los métodos públicos de los datos encapsulados, que en este caso le llamaremos aumentar salario, que este tiene un doble porcentaje, entonces con esto un porcentaje de por 100, entonces esto hace que el salario, el nombre aumentado, sea el salario de 100. Bueno, como segundo pilar tenemos la abstracción, que ya habíamos hablado de ella, y aquí una interfaz que es el comportamiento de este vehículo. Aquí tenemos public interface, vehículo, y la traza abstracta de interfaz, que aquí podemos ver que está arrancar, detener, acelerar y obtener información. De ahí iremos a la parte de vehículos. Este tiene ya una abstracción, entonces aquí también hay herencia. Ya tenemos como tercer pilar, tenemos que es protected, uno de los métodos público, vehículos, modelo de la velocidad en marcha de este, que va a ser público también, y el otro que es implementar los métodos de la interfaz, que aquí se pueden observar: marcha, vehículo y modelo si está arrancado, y el otro que es para detener este. Entonces este método abstracto es una de las subclases que debemos implementar para poder, que aquí podemos observar que es abstracto, y aquí también podemos ver que es público y es virtual. Entonces este obtiene la información de esto. Y ahora viajaremos a la otra de estas, que sería automóvil, que esta public class ya tiene herencia, los get y los set que habíamos hablado en algunos momentos atrás. También tenemos la implementación, el método abstracto de la clase principal o clase base, el override que habíamos hablado, que en este caso va a ser acelerar, un método if, y sobre este el método virtual de la clase principal o base, de lo que estábamos haciendo, que era override, lo mismo otra vez, y este método específico de automóvil. Entonces vamos ahora a ir a motocicleta, que podemos ver otra vez aquí, como pueden observar. Está la herencia de vehículo. Este es public, un booleano, get set. Aquí estamos la implementación del método abstracto de la clase principal, que lo pasamos ahora aquí, que es el override acelerar, ya que esto es una herencia. Y sobre estos los métodos virtual de la clase de base, y un método específico de motocicleta, que es, por ejemplo, en este caso, que es algo nuevo, hacer caballito. Entonces ahora iremos a lo que es la gestión de vehículos. En esta gestión ya estamos hablando de ya que el polimorfismo, que sobrecarga los métodos, que era la última base.
En este método acepta cualquier objeto de implementación de la clase, una de las primeras clases que era vehículo. Entonces este proceso es vehículo. Aquí ya tenemos el polimorfismo de vehículo. Aquí dice sobrecarga, automóvil, auto. Entonces ya con esto hace referencia al polimorfismo. Y tenemos de gestión de autos. Ahora iremos a program y aquí ya está, por ejemplo, como se verá, colocamos cada uno de los pilares como encapsulamiento, el nombre de la persona, que es en este caso le colocamos Juan Pérez, y modifica el salario a través de un método público empleado salario. Esto nos dará un error porque no, como dice, no puede ser negativo el empleado salario de aquí está. De ahí ya tenemos lo que es la herencia, la marca de un vehículo y también lo de la motocicleta, que era parte de lo que habíamos visto anteriormente. Y los objetos serán comportamiento de las clases o de la clase principal. Aquí tenemos el método derivado, el que sobrescribe este método, y este es la herencia y sobrescrito, y el método específico. También tenemos el polimorfismo en ejecución del mismo método de comportamiento diferente, que esto va a ser una lista. Sobre la carga de metros, llamamos a la versión automóvil y llamamos a la versión motocicleta. Este es el gestor de mostrar detalles de cada uno, tanto como del vehículo como de la motocicleta. Y de este lado tenemos, por ejemplo, ya el código ejecutado, como se ve el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo de lo que acabamos de ver de este código. Gracias por todo